domingo 7 de junio en nuestra experiencia de conexión, dándonos unos segundos para que podamos como familia y como iglesia estar todos en sintonía. Mientras llegas, quiero preguntarte si estás con toda la disposición del corazón y si has podido preparar algunos implementos para que en esta mañana podamos compartir la cena del Señor. Si puedes tener a tu mano el vino y puedes tener también contigo el pan, para que al final de este espacio tomemos juntos la cena. Y bueno, bien sea que has llegado a este lugar porque estabas esperando la cita o porque fue una sola casualidad y te encontraste en el Facebook y estás ahí en línea con nosotros, queremos darte la bienvenida, decirte que estás en el mejor lugar que has podido programar para un domingo en la mañana y saber que hay toda una iglesia de fe alrededor del mundo atento a que tú digas sí, a que tú le digas al Señor sí, a que tú tomes la decisión más importante de la vida, de caminar con Jesús. Así que sean todos muy bienvenidos en esta mañana. Estamos hoy aquí con el deseo de tener un encuentro con Jesús. De hecho, el tema que vamos a tratar de hoy se trata de encuentros transformadores. Y damos la bienvenida a quienes se conectan: Claudia, Vivi, Jorge desde Estados Unidos, Ximena, a los que van llegando, bienvenidos, qué bueno estar allí, podernos ver. Sandra Muñoz, que está con Matías y Carlos, Nenita, buenos días. Enadi Miranda, Janet Macías, bienvenida. Rosa, Sandra Escobar, qué bueno que están cumpliendo la cita. Juan Manuel, Pablo, Margarita, Nachito y Nelcy presentes, qué rico. Cindy Muñoz, Samara, un abrazo muy especial. Stephanie, allí toda nuestra familia de fe brillando como lucecitas en el cielo. ¿Sabe qué siento yo hoy? Que cuando empiezan las 9:30 de un domingo empiezan a encenderse en el cielo esas conexiones de poder entre nosotros y sobre todo con Dios, que es el más importante. Xiomara, bienvenida. Sneider, qué bueno que están allí. Pudimos compartir esta mañana muy temprano el contenido de Comunikids, que siempre nos sorprenden, una comunidad que ha aprendido a hacer cosas maravillosas e increíbles para nunca dejar de sorprender a nuestros pequeños. Lady Juliet, bienvenida, buenos días desde Bogotá, así es, qué bueno. Carlos Vargas, qué rico que están todos allí. Ofir y el cariñoso presentes, un abrazo gigante. Julia Andrea, buenos días. Y bueno, yo creo que hay un motivo de oración como iglesia y sobre todo como representantes de la fe en la región, y es la salud, la sanidad y la cobertura por toda nuestra gente. Sabemos que en este momento Carepa está siendo golpeada por una ola de contagios, pero declaramos que es pasajero, declaramos que no traerá muertes, declaramos que vamos a salir victoriosos de esto, como muchísimas otras veces y de situaciones más complejas hemos salido, porque somos una generación de valientes y una generación que cree en el poder sanador y resucitador de un Dios vivo. Bueno, yo quiero hablarles hoy un poco de encuentros transformadores. Y cuando yo reviso la palabra de Dios, encuentro que la mayoría de las personas tuvieron un encuentro personal con Dios. Podemos hablar de Moisés en la zarza ardiendo, podemos hablar de Pablo cayendo del caballo, podemos hablar de la mujer samaritana en ese pozo de agua, de la mujer adúltera que iba a ser apedrada. Y si empiezo a hacer un recuento de Jacob luchando con el ángel, ese encuentro transformador que es el que trajo revelación a la vida de cada uno de ellos para decir sí, acepto caminar con Dios, que es el que le da sentido a mi vida. Yo quiero hablarles de ese encuentro. Tal vez muchos de los que estamos ya en línea hemos experimentado ese encuentro y por eso están aquí, atentos a la cita. Pero mi invitación en esta mañana es a que ese encuentro no sea uno solo. Me explico. ¿Se imaginan a mi esposo Diego Bolívar queriendo tener conmigo intimidad y que yo le diga: no, mi amor, ya tuvimos un encuentro hace 25 años que nos casamos, ¿no te acuerdas? Fue genial.
Nadie puede sobrevivir de un encuentro. Tal vez por eso es que muchos en nuestra vida espiritual no tenemos esa chispa, esa creatividad, esa pasión por estar continuamente en conexión, sino que estamos viviendo del pasado, de un momento que fue determinante porque hasta aquí te trajo. Fue determinante porque sacó el pecado de tu vida y te hizo caer en la cuenta de que tenías que darle un propósito eterno a todo lo que haces. Pero en la medida que ese encuentro no se vuelva cotidiano, va sucediendo en nosotros un enfriamiento. Y pongo el ejemplo de una pareja porque el mismo Jesús, el mismo Señor, ha puesto como ejemplo la iglesia y el esposo, siendo la iglesia la esposa. Porque hace referencia a la intimidad, a la conexión, al deseo de estar en una continua comunión. Entonces mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿cuándo fue tu primer encuentro? No sé si puedes escribir ahí en el chat, ¿fue hace 5 años? ¿Fue hace 7 años? ¿Cuándo fue tu primer encuentro con Jesús? ¿Cuándo fue ese momento en que Dios te reveló que estabas viviendo de manera inadecuada y que estabas solamente dejándote llevar por tus deseos egoístas, por tus propósitos pasajeros, y lo que había en tu vida era tristeza, dolor, angustia, ansiedad, y nada lo cambiaba? Por ahí estamos viendo Cindy, 6 años, maravilloso. Cada uno. Mami, ¿hace cuánto fue tu encuentro? 24 años. Mi mamá dice que hace 24 años. Mi vida. Mi esposo dice 24 de octubre del 2004. del 2004 fue mi esposo, no sé cuánto da. Caterine hace 14 años, Valeria. Desde que nació, ella dice que se encontró con Jesús cuando nació, estaba saliendo y desde que nació tuvo ese encuentro con el Señor. Y bueno, cada uno, sí, ese fue el primer encuentro. Y si yo te preguntara con el corazón en la mano, ¿cómo estuvo tu encuentro esta semana con Jesús? 5 años, dice Xiomara. Yo quiero leerles, vamos a tener una serie parecida a la que tuvimos el mes pasado, en mayo, donde hablábamos del ordena tu casa. Vamos a tener en esos días una serie de encuentros transformadores. Ferdinand Gómez, 12 años. Claudia Muñoz, 10 años. ¡Qué lindo! Qué bueno saber que uno tiene esos aniversarios con Dios. Y yo quiero hablarte de que con el Señor es tan maravilloso, porque la gente dirá, bueno, pero ya no tenemos esas épocas donde Moisés y la zarza, donde estaba el ángel que luchó con Jacob. Ya no hay eso, pero hoy en el día el Señor Jesús, que no se le escapa nada, proporcionó otros medios para tener un encuentro con Jesús. Paola León, 30 años, Carlos Vides, 15 años. Me encanta leerlos y voy a hacerlo mientras estoy leyendo todo esto, ¿verdad? Entonces, mire, si tiene dónde tomar nota, Laura dice que Cristian Villa hace 12 años. Muy bien, excelente. Entonces, todos los días, nenita, encuentro con Jesús, hermosa, qué hermosa palabra. Esa es Luz Gutiérrez, es una mujer apasionada por el Señor, y eso se nota. ¿Saben algo? Me hace pensar en Luz, me hace pensar cuando Pedro y Juan fueron a hablar de Jesús ante el concilio, o sea, ante gente pupi, o sea, la gente más place, la Knights, y la gente decía, pero ¿no son estos dos hombres que no son ni preparados ni estudiados? Por la forma que hablan, dice la palabra, se nota que que tuvieron un encuentro con Jesús. Así lo dice, así lo menciona, que no eran preparados, no estaban capacitados, pero cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, hay una revelación en tu vida y eso se nota, se percibe, se huele. Y si tienes donde tomar nota, hoy quiero hablarles en esta mañana de 4 formas de tener un encuentro con Jesús, de tener un encuentro con Dios, y que no es necesario que te caigas del caballo, y que no es necesario que luches con el ángel, y que no es necesario que siempre estés revolcada en el pecado como la mujer adúltera. Solamente hay necesidad de un corazón dispuesto. Y quiero que vayas conmigo a la palabra en Hechos 8:26, y voy a leerlo a favor de ustedes. Hechos 8:26 dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces
él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en el carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y se sentara junto a él. Entonces, la primera manera de tener un encuentro con Jesús es leyendo las Escrituras. Y este pasaje a mí en particular me encanta, me apasiona, porque yo empiezo a ver, a los chicos de la iglesia les gusta mucho ver estas películas de dimensión, Star Wars, no sé ni cómo se pronuncia, y todo lo demás. Y yo creo que el libro más apasionante definitivamente es la Biblia. Aquí habla de que Felipe obedeció al Señor y sabe una cosa, casi que fue teletransportado para encontrarse con el eunuco. Porque si nosotros leemos la escritura con detenimiento, no dice que él fue, viajó 3 días, como pasó con Jonás. No. El Señor le dijo: levántate y ve. Él se levantó y de repente aparece traspuesto. Y no se encontró con cualquier persona, se encontró con el ministro de Hacienda de su país. Porque dice la palabra que era el tesorero de Etiopía, hoy en día es el ministro de Hacienda. Pero este hombre venía de Jerusalén a adorar. Entonces muchos preguntan: bueno, ¿era cristiano porque venía de adorar? Tenía religión, tenía la costumbre. ¿Entiendes lo que lees? No puedo. O sea, está adorando un Dios que recibió, pero que no conoce. Entonces, de ahí el pasaje es muy hermoso, porque empiezan a leerlo y es tal el encuentro con Jesús que él dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dicen: nada, aquí hay agua. Había como que un laguito, un charco, qué sé yo. Detuvieron el carruaje y ¡pum!, lo bautizó. No tuvo que hacer 3 niveles de discipulado, no tuvo que llevar carta de autorización de otra iglesia, no tuvo que manifestar el récord de pastores que han orado por él. Simplemente dijo: wow, ese Jesús del que me estás hablando, que empieza desde Génesis hasta Apocalipsis, es el Jesús en el que quiero creer y quiero entregar mi vida. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y él dijo: si bien crees, bien puedes. Y pararon y se detuvieron. Pero, el paréntesis de esta enseñanza es que podemos tener un encuentro con Jesús leyendo la Biblia para tener comunión con Dios. ¿Y sabe cómo leía la Biblia? En voz alta. Aquí lo dice: venía de regreso sentado en su carruaje, leía en voz alta. ¿Sabe por qué necesitamos leer a veces en voz alta? Para que nuestra mente y nuestro corazón reconozca lo que está siendo procesado. Leer en voz alta es un método precioso para poder sentirnos apasionados con lo que dice Jesús. ¿Sabe qué me sorprendió ayer? La gente está tan desesperada por entretenimiento que les están pagando. Hay una empresa cultural, lo dijeron en las noticias, que hacen cuentos por teléfono. Usted le da el número, ellos te cuentan un cuento, una novela por teléfono. Yo digo: no lo puedo creer. Estamos tan desesperados por entretener este tiempo tan valioso que pagamos porque nos cuenten una novela telefónica. ¡Wow! ¿Se imagina usted leyendo con pasión en voz alta este libro a sus hijos? Pero viviéndolo usted. Porque es que lo que sucede muchas veces es eso, que le ponemos a nuestros hijos unas cargas que no son capaces de llevar. Y bueno, ese es otro tema. Pero recuerden, el primer punto que quiero en esta mañana enfatizar es que podemos tener encuentros con Jesús. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Segundo encuentro, segundo pasaje, si tienes con qué anotar, está en Lucas 24, en el versículo 13 al 19, y dice: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido mientras conversaban. Y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos.
pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Se detuvieron de golpe, o sea, como, ¿en serio? ¿What? ¿Eres el único que no sabe lo que ha pasado? Yo me imagino que la escena fue así. Lo que pasa es que nosotros somos aburridos y nos imaginamos a los discípulos como... No. Se detuvieron de golpe. La palabra es así clara, apasionante, contundente. De golpe. Con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, y por cierto, es un buen nombre para su próximo hijo, recomendado, Cleofas. Va a ser único. A todos nos encanta ser únicos. Cleofas, anótelo por ahí. Contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el profeta de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. El segundo punto, y anótalo allí. El segundo punto para tener un encuentro con Jesús es hablar de Jesús con otros. Mire, yo he tenido encuentros con el Señor solamente hablando con mi familia, con Cristian, Laura, mi esposo, y siento que los ojos me pican de las ganas de llorar cuando podemos hablar acerca de unas escrituras que uno dice, ¿en serio el Señor hizo eso? ¿Verdad que tenemos un Dios demasiado sorprendente y demasiado cotidiano? No es un Dios lejano, es un Dios precioso que está atento a nuestro placer. El Señor creó el placer, porque la gente cree que hay cosas que todo es pecado, todo lo satanizan. Y yo conozco un Dios que se enmarca en el amor, en la justicia, en la misericordia, en la bondad, y que corrige, obvio. Un Padre que ama corrige. Entonces, cuando tú conversas con otros de Jesús, se desarrolla en ti ese encuentro permanente con el Señor. Pero ¿qué pasa con nuestras conversaciones de hoy? Son de las novelas, de los programas, de las series. Ya se vieron La Casa de Papel y empiezan a hablar de la moda y de la política. O sea, gente que le gasta tiempo a ese tipo de cosas, mientras que sería tan chévere poder juntos explorar. Mira que esta semana leí esto y esto, y el otro te contesta, sí, yo también pienso esto. Es una cosa que de toda forma y de toda vista enriquece nuestras vidas. Y cuando tú menos piensas, chispum, se enciende en tu vida ese fuego por la presencia de Dios. Miren lo que pasó más adelante en el mismo pasaje, en el versículo 30 y 33 dice, al sentarse al comer, tomó el pan, que lo vamos a hacer más tarde, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Mire, ese ardor yo lo he experimentado y es una cosa tan gloriosa y no se compara con nada. Es una experiencia tan única cuando te arde el corazón al leer una palabra del Señor para tu vida. Y si es una promesa, mucho más. Dice, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. O sea, ellos pensaban tirar la toalla. Pero esa conversación entre ellos dio lugar a que se presentara el mismo Jesús y los animó para continuar en su llamado. Segunda cosa, conversar con otros de Jesús. Tercera cosa que te puede llevar a un encuentro con el Señor. Y tiene que ver con las conexiones como estas o con las predicaciones en la iglesia. En Hechos 10, 34 al 38 dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. Ay, algunos se sienten favoritos. Aquí lo dice claramente, Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo, y saben que Dios ungió a Jesús y tar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 á. O sea, de allí
se desprendió todo un mensaje y una predicación alrededor de la vida de Jesús y de cómo había sido desechado, pero cómo el Señor lo había resucitado y que por medio de esa resurrección todos tenemos la comunión y podemos tener la paz con Dios. Y mire lo que pasó en el versículo 44 de Hechos 10. Mientras Pedro aún estaba predicando estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Es como que el Señor en esta hora descendiera sobre cada uno de los que están al otro lado de la pantalla. Y yo oro porque sea así, porque tu corazón esté quebrantado y deseoso de ese encuentro con Jesús. Deja ministrar tu vida. Quita los argumentos y los razonamientos para rendirte ante Dios con plenitud. Dice, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Y dijeron, para nada. Y empezaron a ser todos bautizados en el nombre de Jesucristo. Wow, wow, wow. Escuchar su palabra en predicaciones, en conexiones y en reuniones generales puede llevarte a un encuentro con Jesús. Nunca dilates una ida a la iglesia, no por religiosidad. Mucho cuidado, porque a veces estamos en el lugar correcto, a la hora correcta, con la ropa correcta, y eso no te hace un cristiano. Pero sí dispone tu corazón para un encuentro con Jesús. A veces no tenemos ánimo de ir, por supuesto, obvio, cansados de toda una semana, con sueños no cumplidos, con necesidades, pero de repente ese encuentro con el Señor dispara que tu vida cambie. Y por último, y con esto voy cerrando, podemos tener un encuentro con Jesús cuando servimos a los demás. Mira lo que dice este pasaje. Mateo 25, del 34 al 40, dice, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y miren lo que empieza, escucha, muy atento, dice, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo y prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¡Wow! ¿Estás entendiendo la comparación? Cuando servimos desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, el Señor está diciendo, eso me lo hicieron a mí. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿deseas vivir de encuentros y experiencias aisladas? ¿O es tu anhelo una comunión permanente con un Dios que ama, perdona, libera, sana, cuida, y al que podemos confesarle todo y por todo, aún las pequeñas cosas? Nuestro anhelo es esa comunión permanente con ese Dios apasionado por ti, un Dios que anhela que le digamos sí en toda circunstancia, y ese es el momento perfecto. Hoy que vamos a tomar la cena, es un momento perfecto para decirle al Señor, aquí estamos. En esta mañana quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Por qué los cristianos conmemoramos la cena del Señor? O sea, ¿por qué se le da tanta importancia?
Un día, antes de que Jesús fuera entregado o fuera crucificado, Él mandó a sus discípulos a que se conmemoraran la Santa Cena. O sea, Él dio esa orden. Y eso lo puedes encontrar en Mateo capítulo 26, en Marcos 14, en Lucas 22. Pero Pablo hace mención sobre esto cuando escribe. Y si usted tiene la Biblia puede leerlo conmigo. Primera de Corintios capítulo 11. Y Pablo hace mención de esto diciendo: porque yo recibí del Señor también lo que os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, dice la Biblia, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi sangre, que por vosotros es partida. Hace esto en memoria de mí. Y asimismo, Él tomó la copa, y después de haber cenado, diciendo: la copa es el nuevo pacto en mi sangre, haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y yo quiero compartir algo importante, y es que la cena del Señor es una cuestión de testimonio. O sea, por medio de ella nosotros testificamos que Jesús ha partido su cuerpo y ha derramado su sangre por mí y por ti. Y de esta manera nosotros proclamamos la muerte de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros hacemos, o cuando decimos que proclamamos la muerte de Jesucristo, es un tiempo que anuncia, donde yo digo: también he muerto con Él, y ya no vivo para mí mismo, sino para Dios. Entonces, Él murió por mí y por ti. Él resucitó entre los muertos. Eso lo encuentras en Segunda de Crónicas, en Primero y Segunda de Corintios. Y esto es lo que se debe, o lo que deberíamos de hacer. Y es hacer memoria ¿de quién? De Él. Cuando Jesús partió el pan, lo que debemos de hacer es hacer memoria de cómo su cuerpo fue partido por mí y por usted. Cuando tomo la copa, haga memoria del derramamiento de sangre por causa de mí, para perdón de mis pecados. Y al mismo tiempo, yo testifico que también he recibido, y aquí hay algo bien importante, y es el don, o sea, la gracia. Y la gracia es que es perdón inmerecido. No conmemoramos la Santa Cena para recibir perdón de mis pecados, sino porque ya he recibido perdón por Dios. Y Pablo sigue en ese pasaje diciendo: así pues, todas las veces que comieres y bebieres de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor, dice la Biblia, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, aquí hay algo para ir finalizando, y es que Dios no perdona, o no perdonará mis ofensas, si yo no perdono a los que me ofenden. Por lo tanto, lo acabamos de leer, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Entonces no puedo, si yo no puedo perdonar, básicamente lo que nos está diciendo este texto, no soy digno de recibir el perdón. Si yo no perdono y tomo la copa, testifico en contra de mí mismo. Entonces, en esta mañana la palabra nos está llevando a dos cosas. Número uno, que cuando participamos del pan y de la copa es en memoria de Él, pero también nos exhorta a que nos probemos cada uno a sí mismo, y así coma el pan y beba la copa. Entonces quiero invitarte a que participemos
del pan. Sí, queremos invitarle a que hagas con tu familia, tú que estás allí al otro lado y que también preparaste el pan y el vino. Y hay algo importante, si no tuviste la oportunidad de hacerlo y por alguna casualidad llegaste a la conexión y ves que vamos a pasar a este tiempo, estás aún con la posibilidad de ir a buscar en tu cocina algo que represente el pan, puede ser un pan o un pedazo de galleta, el vino, que generalmente es jugo de uvas, puede ser un jugo de mora, y si no lo tienes también puede ser el agua. Es más bien, son implementos representativos del poder del Señor. Y lo más importante de poder hacerlo en sus hogares es tomarse, como hablaba mi esposo, muy en serio esta palabra, y que podamos compartirlos con los demás, primero que todo agradeciéndole a Dios por sus vidas, y segundo, perdonándonos, porque constantemente hay ofensa, ¿verdad? Yo ofendo a mi esposo con miradas, con actitudes incorrectas, con desatención. Él me ofende continuamente y ni lo sabe. Y con los hijos sí que sucede, ¿verdad? Entonces qué rico que tú puedas estar allí con tus hijos. Hoy mi esposo está con la suegra. Entonces queremos invitarlos aquí alrededor. Ven para acá, Laurita, aquí, mamita. Tú para acá, mi amor, Valeria. Es que no sé, son las mismas. Y juntos, ven acá, mi reina, a este ladito para que puedas tomar acá. Y juntos podamos compartir este tiempo tan especial, también tú allí con tu familia. Y vamos a orar entonces un momento por este tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de reunirnos como familia alrededor de tu cena. Hablábamos hoy del encuentro con Jesús, y el mayor encuentro con Jesús que anhelamos es para toda nuestra familia. Así que hoy oramos que este pan y este vino hagan memoria en nosotros del sacrificio tan grande que hiciste en la cruz por nuestras vidas. Que de la manera en que nos has amado, has levantado, Señor, alrededor de nosotros todo un cerco de protección y de amor, rodeándonos de las personas correctas. Entonces queremos invitarles a que podamos participar del pan. Gracias. Si estás allí también, puedes participar del pan. Padre, damos gracias por esta copa que representa un nuevo pacto. Gracias por tu sangre que fue derramada en la cruz por nuestros pecados, por el perdón de ellos. Yo quiero abrazar esa palabra y declarar a toda tu iglesia, y activamos que esa gracia y ese favor inmerecido también lo tenemos ahora. Así que puedes participar del vino. Damos gracias a Dios por este tiempo tan solemne, por la oportunidad de encontrarnos una vez más con Él, y a través de este pan y de este vino recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos limpia, nos levanta, nos purifica y nos fortalece. Gracias a todos ustedes por estar allí, por conectarse. Estamos en unos tiempos difíciles donde muchos se están apasionando y otros se están apagando. Pero declaramos en el nombre de Jesús que tú eres de los que se enciende y de los que hace arder el fuego de Dios en ti. Los bendecimos y los amamos. Oramos que la gracia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté siempre con todos nosotros. Los amamos. Un abrazo, bendiciones. Amén. Adiós, chao, chao.